Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. En el año 2005 se expone una teoría, tras una investigación arqueológica, de que una serie de formaciones en Bosnia, en concreto en Visoko, parece que son unas pirámides que han sido devoradas por la maleza, aparecen con sus árboles, con todas esas plantas que emergen de aquella zona posiblemente mágica. Y hay mucha controversia en el ámbito internacional de si realmente son pirámides construidas por mano humana, es decir, artificiales, o simplemente es un capricho de las formaciones geológicas que nos lleva a nuestro imaginario a pensar que son pirámides construidas por el hombre. Hay expertos que lo sitúan en 35.000 años de antigüedad. Hay una extraña serie de forma de piedras esféricas, parece que estén perfectamente talladas, o si acaso igual con el paso del rodado del agua tengan unas muescas muy perfectas, que son 8 de ellas con pesos que superan las toneladas, ¿no? Así que esta noche investigamos las pirámides de Bosnia. ¿O hay más por el mundo? Posiblemente volvamos a retomar los temas de antiguas civilizaciones. ¿Por qué no? Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde esta corporación aragonesa de radio y televisión, desde Aragón Radio, en este plató bunkerizado que tantas veces les animamos no solamente a escucharnos, sino a vernos en YouTube, Abismo Aragón Radio, o escuchándonos lógicamente no solamente en FM, sino en todas las plataformas podcast donde con la búsqueda nos pueden consumir cuando y en el momento que quieran. Es la magia del podcast. Y también Aragón Radio Podcast está presente. A mí el podcast me encanta, ¿eh? Así que son temas que no pasan nunca de fecha, no caducan, son casi como los yogures, y de esa forma podemos abrir ese programa en nuestros viajes o cuando nosotros deseemos. Pero bueno, vamos a estas civilizaciones antiguas, que es lo que ocurre. Es un tema que a mí me gusta mucho, porque cuando vemos esas fotografías de esas pirámides completamente devoradas por la maleza, yo les invito ahora mismo a buscar pirámides de Bosnia y de esa forma ver esas formaciones que hay, que a mí me recuerdan decir, bueno, pero esto es natural, esto es artificial. Son construcciones de más de 200 metros de altura, muy por encima de las pirámides de Egipto, más alta que la pirámide de Giza. Pero claro, también pueden ser caprichos de la naturaleza. Tenemos una muy cerca. Como no voy a hacer un programa sin hablar de arte paleolítico, ¿no? Arte parietal, donde Monte Castillo, en Puente Viesgo, hay una pirámide caprichosa, natural, que es como un gran queso gruyère, que esas cavidades están en las pinturas más antiguas de la humanidad. ¿Acaso hubo una civilización hace más de 60.000 años, ojo, 60.000 años, que decidió erigir una pirámide y generar unos templos interiores? Oye, por teorías que no sea, Silvia Ladrero, muy buenas noches. Buenas noches. Pirámides de las que yo no había oído hablar hasta hace muy poco. De repente estaba viendo un canal de historia y me sale el documental con estas pirámides de Bosnia. Me quedé tan loca que enseguida, bueno, me puse a investigar. Hay muy poca información, pero sí que creo que hay la suficiente como para poderse formar una opinión al respecto. Bueno, pues uno de nuestros expertos piramidales, aquí tenemos al profesor Jaime Arenas. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. No sé si soy experto piramidal, pero bueno, la verdad es que el tema lo conocía. Bueno, como abogado, la estafa piramidal. Sí, lo que sería un esquema Ponzi, pero... ¿Ves? Ya sabíamos que iba a darnos alguna clave interesante. No, pero bueno, lo cierto es que yo sí que conocía el tema, porque ya sabes que a mí las pirámides, no solo las de Egipto, pues bueno, son unas construcciones que siempre me han llamado la atención por su número, por su tamaño, por la complejidad de su construcción, por su orientación planetaria, por su distribución a lo largo de todo el mundo, en diferentes épocas, construidas teóricamente por diferentes culturas. Y yo creo que las pirámides, en mi más profundo interior,
lo que considero es que es el nexo de unión de una civilización antigua que pobló la Tierra y de la que no sabemos nada, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy podamos hablar o vayamos a hablar de la pirámide del Sol que hay en Bosnia, así como otras más que hay por la zona, pero también de algunas pirámides poco conocidas a lo largo del mundo, yo creo que es un tema, primero, fascinante, y segundo, que yo creo que a mucha gente le va a hacer pensar, ¿no? Le va a hacer pensar el porqué de la situación geográfica de las pirámides, el porqué de las orientaciones, o incluso, como es harto conocido por todos, la representación, por ejemplo, astral, como es el caso de las pirámides de la meseta de Giza, ¿no? Que las 3 grandes pirámides de Egipto representan el cinturón de Orión. Bueno, ¿por qué muchas veces los arqueólogos y las corrientes científicas están en contra de, digamos, dar por bueno o admitir que una formación es una pirámide y se escudan en decir que es una formación geológica? Veremos que hay pirámides que realmente aprovecharon formaciones geológicas para construirse, pero realmente son obras del ser humano. Bueno, tenemos un montón de... Es muy interesante porque he estado mirando la gran cantidad de artículos que hay, sobre todo como es un descubrimiento reciente, pues hay mucho artículo, ¿no? Accesible. Por la mitad, pues arqueólogos que no han pisado directamente la zona de los Balcanes en su vida, lo han visto desde el Google Maps y dicen esto es una locura, esto es una barbaridad, eso no existe, eso es falso. Oiga, a mí me parece bien, pero por lo menos hagan el esfuerzo. Antes de derribar una teoría hay que investigarla bien. Yo pienso que por lo menos ves, pica la piedra, no sé, haz algo, o llévate una serie de escaneado, que ahora mismo tenemos esos escaneados por dron que nos ayudan a vislumbrar lo que hay debajo de esa maleza, si está revuelta o no. Pero bueno, es que lees artículos donde no dejan ni respirar, ¿no? Muchas veces. La arqueología es una ciencia que es muy complicada, porque es verdad que tú puedes tener una teoría y si no la puedes soportar documentalmente o con pruebas físicas, te pueden llegar a tildar de fantasioso, de mentiroso, de, bueno, que te lo has inventado. Entonces, pues así está la historia, los arqueólogos inventada. Los arqueólogos serios intentan ir siempre con pies de plomo, pero es verdad que muchas veces encontramos arqueólogos que dicen, oye, voy a buscar esto porque no puede ser que aparezcan tantas leyendas, que aparezcan determinados fragmentos de cerámica o piedras en determinado lugar donde tendría que haber habido algo, donde dice la arqueología y la historia que no hay nada, pero yo voy a buscar. Y el caso, yo creo, uno de los casos más increíbles que tenemos es el de la ciudad de Troya, ¿no? Troya no existía hasta que la encontraron bajo, no sé si fueron 6 o 7 estratos de otras ciudades que había habido por encima. Entonces, claro, al final, muchas veces la arqueología es cierto que necesita esa prueba irrefutable, ese cartucho en una pirámide tallado, bueno, esto es como esa Santo pintura, Tomás, ¿no? Pero muchas veces vamos a ver que, y luego hablaremos también un poquito solo de la Atlántida, de unos nuevos descubrimientos que ha habido. Pero es verdad que muchas veces la arqueología, bueno, pues consigue, digamos, verificar la historia con la consecución de pruebas físicas, de pruebas tangibles, pero hay veces que esa historia se cree fantasiosa hasta que se encuentran esas pruebas tangibles. Yo creo que estamos en uno de esos casos. Ojo que dices con Atlántida y no me la quites de los Tartesos y las zonas... No, ahí estaba. Vale, por eso. Estamos ahora en un tema muy delicado y la Atlántida, pues obviamente es el origen de nuestra península. Silvia, oye, que tú que has indagado mucho sobre este tema, ¿en Bosnia se le da cierta credibilidad o directamente tenemos como un arqueólogo loco que intenta generar un tipo de fanatismo intentando creer y ver algo que simplemente es un proyecto natural? Yo creo que al final la teoría de que son pirámides construidas, artificiales, ha ido ganando adeptos con el paso del tiempo. En su momento fue un descubrimiento que publicó el doctor Semir Osmanagic, que es antropólogo y además empresario, porque él se costea todos sus proyectos de investigación en esta zona. Entonces fue él el que dijo que en una zona llamada Visoko, que está a 25 kilómetros al noroeste de Sarajevo, bueno, pues que allí había
nada más y nada menos que 5 pirámides. Aparentemente solamente se ven 2, está todo cubierto por maleza como si fueran colinas, pero este hombre utilizó satélites, georradares, estudios sísmicos, análisis topográficos, y así es como se identificaron esas 5 pirámides y les pusieron nombre. La primera que tenemos es la Pirámide del Sol, que es la más grande conocida hasta el momento, con 270 metros de alto. Es muchísimo más grande que la de Giza y que todas las que hay por el resto del mundo. Después está la Pirámide de la Luna, el Dragón, el Amor y los templos de la Madre Tierra. Bien. Qué pastelón han puesto todo, ¿no? Todos los sí, nombres. Eso es muy Madre bonito. Mía. Pero en un principio, a pesar de estos descubrimientos y de todas estas pruebas científicas, los miembros más importantes de la comunidad arqueológica, como Zahi Hawass y Robert Schoch, pues dijeron que no podía ser, que eso eran simplemente unas formaciones geológicas, sobre todo porque en una de las caras, de las partes de esta Pirámide del Sol, que es la más grande de las 5 colinas que hay, bueno, pues no tiene esa forma completamente lisa. Y por eso decían que esto no podía ser real. Pero, ¿cómo podemos distinguir? A mí esto me parece muy interesante porque hay como 10 criterios científicos para poder distinguir si una pirámide es una pirámide artificial o si es una colina natural. La primera de todas, su forma y la geometría. Es decir, las pirámides normalmente, aunque también las hay circulares o en forma de zigurat, normalmente están formadas por 4 caras de triángulos equiláteros. Y además, sus ángulos están... O sea, sus caras se unen por ángulos completamente perfectos. Bien, en este caso, en estas 5 pirámides, sobre todo en la Pirámide del Sol y de la Luna, que son las que más se han estudiado, se cumple. Se ha quitado toda una zona de esa unión de las caras y lo podéis buscar, está perfectamente tallado en un ángulo que no se puede dar en la naturaleza. Además, otro de los criterios, la orientación. Sabéis que tienen que estar orientadas en puntos cardinales específicos o con constelaciones. En este caso, la Pirámide del Sol está orientada al norte con una precisión tan grande de 0 grados, 0 minutos, 12 segundos. Esto es impresionante, porque no se conoce ninguna otra construcción que esté tan bien alineada con el norte en todo el mundo. De hecho, está más alineada que la Pirámide de Giza, que está a 0 grados 2 minutos, me parece que es. Sí, 2 minutos. Bien, el tercer criterio científico. Bueno, pues evidentemente los materiales, si son materiales artificiales de construcción, pues está claro que no es una colina natural. En este caso se excavó toda la parte de abajo y se encontraron con bloques rectangulares en toda la zona de la base con lados planos. Es como si en realidad estuviera... Si lo veis en las fotos, que además tienen una página web de las pirámides de Bosnia, que está creada por el propio descubridor, bueno, pues ahí te dan absolutamente todos los detalles y hay muchas fotos y podéis ver que toda esa zona es como si fuera un pavimento, está pavimentado. Y además tiene determinados patrones, es decir, están colocadas en forma rectangular y tienen cristales y algunos elementos que conducen, que son conductores de energía. Podríamos describir este material como algo parecido al hormigón actual. Además, repele la humedad y no se encuentra en la naturaleza tampoco, sino que es una mezcla de varios materiales. Cuarto de los criterios científicos. Si se encuentran alrededor de estas construcciones
pequeños objetos, artefactos o algún signo de antigüedad, de civilización cerca de ellas, pues se consideraría, le pondríamos otro tic a estos criterios para que sea una pirámide construida. En este caso, la roca de la pirámide del dragón, hay una allí en concreto que tiene como un mapa en el que sitúa las 3 pirámides principales de estas 5. Es decir, está tallada. Hay un dibujo en el que podríamos perfectamente unir estas 3 pirámides y si las unes entre ellas, puedes ver que se forma un triángulo perfecto. Además, se encontró una pequeña pirámide, así como si fuera un juguete pequeñito, un ídolo, con la reproducción de una pirámide que en todas sus caras estaría completamente tallada. También se encontró en la zona unas rocas talladas imitando la cabeza de un ídolo y varias partes como de esculturas, que sería un pie, una mano. Vale, entonces este cuarto criterio le damos ese tic. Más cosas, cámaras internas. ¿Existen cámaras internas o es algo sólido? Si fuese sólido, estaría claro que podría ser una formación geológica. Sí, porque imagínate, haces semejante inicio, ¿no? La cantidad de... no sé, no tendría mucho sentido. Claro, pues bueno, con el georradar se pudo ver que hay cámaras internas, efectivamente, hay 7. ¿Y qué georradar pasa que tenga esa capacidad? Hay 7 niveles de pasadizos, ¿vale? Que van desde los menos 1 metro hasta los 150 metros de la cúspide de la pirámide. Porque a mí me toca trabajar con georradar, hemos hecho más de una vez, y da 1000 problemas. El georradar pues atina pocas veces y luego hace una serie de ondas. Y depende mucho del terreno, ¿no? Si es arena removida, si hay aire entre la piedra y la tierra. Es bastante complicado. Hemos encontrado nosotros criptas, tú lo sabes. En el Castillo Monzón encontramos una cripta antigua que está sin abrir en la iglesia, espectacular el espacio. Pero claro, tampoco te genera mucha dimensión, por eso me sorprende 170 metros, ¿no? Hasta 150. Dices, esta persona, ¿y cómo qué tipo de georradar han utilizado? Pero fíjate que hay túneles que son como laberintos dentro de estas formaciones. Pero cada uno en su piso, como si hubiera 7 plantas. Pero es que vamos a ver, la cuestión es que... A mí eso me chirría un tanto, ¿eh? Conectan varios puntos de las pirámides, los túneles que han encontrado. Bueno, sí, de hecho, uno de los argumentos precisamente de los arqueólogos oficialistas, por así decirlo, que creen que todo este tema de la pirámide de Bosnia es, pues ¿un fake? Sí, una mentira, una estafa, una equivocación, es que eran antiguas minas. Que la pirámide no es una pirámide, que es una montaña, y que los túneles sí los hay, que serán minas antiguas de la Edad de Bronce. Bueno, pero precisamente con estos criterios científicos ya vemos que llevamos 4. ¿Acceder a algo? ¿Cómo acceder a algo? ¿Algún tipo de acceso que haya? Tranquilo, vamos poco a poco. Vale. No, claro, pero no puedo estar tranquilo porque estoy viendo ya la abertura de esta pirámide. Bien, pues precisamente en contestación a esto que comentas, hay otro de los criterios, que sí existe un sistema de túneles alrededor, es decir, no solamente los internos de esas formaciones, sino que exista vida, túneles que conectan, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y sí los hay. De hecho, hay zonas más grandes que cualquiera de los túneles que se han conocido hasta ahora en las zonas de Egipto. La construcción, o sea, los materiales, se sabe que tienen miles de años y que están sellados. Esos túneles se cerraron por completo hace 5.000 años. Se encontraron bloques de 8 toneladas con símbolos, de hecho alguno tiene runas, ya lo veremos.
y bueno, pues se tienen mensajes ocultos. Pero es que además, debajo de estos túneles podemos ver que se cumple otro de los criterios científicos, y es que hay corrientes subterráneas. Todas las pirámides que se construyen tienen que estar cerca de ríos o de corrientes subterráneas. Perdona, ¿y no podría ser diferentes cavidades naturales, cuevas, dentro de esta formación? Están construidas alrededor, está construido. Hombre, vamos a ver, Nacho, tú cuando entras en una cueva sabes si es natural o es artificial, aunque solo sea porque son pasillos rectos. Y... Sí, bueno, a día de hoy hacen recreaciones muy interesantes. Bueno, hombre, pero tú sabes cómo es una cueva en el interior, una cueva natural. O sea, son paredes irregulares. Tú has visto partes de una cueva que son perfectamente talladas como triángulos. Bueno, pero eso no son talladas, eso son rocas que se han roto en un ángulo. Claro, concreto. pero tienes galerías completas extrañísimas muchas veces porque se ha soltado la formación, ¿no? Cuando son muy torrenciales, las cuevas al final están limpias. No tienes casi formaciones ni estalactitas ni estalagmitas. Ya, pero incluso en ese caso ves que son naturales. O sea, diferenciar una cueva natural de una artificial es bastante sencillo. Esto tendría estos pasadizos que tienen una forma cuadrangular. Se pueden visitar a día de hoy, son zonas visitables turísticas. ¿Y entonces cómo hay alguien que dice que esto no existe? Bueno, pues es increíble. No, pues porque dicen que son antiguas minas. Vale. Que esto no es una pirámide, que los túneles son antiguas minas. Y si tienen, los arqueólogos oficialistas tienen respuestas para todo. Pero fíjate que la composición de esos materiales, que repetimos, son materiales que no se encuentran como tal en la naturaleza, sino que es una mezcla, como nosotros hoy en día tendríamos el hormigón. Es una mezcla, con lo cual está construido. Y esos materiales que decimos que se utilizaron, bueno, pues fueron datados por el Instituto de Datación por Radiocarbono de Kiev en el año 2011, y se estableció que la edad de la pirámide solar es de más de 34.000 años. Pero es que además hay una cosa que es todavía más sorprendente. Y es que han cogido el material que vamos a denominar hormigón, se lo han llevado a un laboratorio, le han hecho pruebas y es de mejor calidad que el hormigón que utilizamos hoy en día. Es genial, ¿sabes? O sea, es una mezcla de elementos que no se encuentran en la naturaleza con esa composición, o sea, que ha sido mezclado por el hombre y obviamente por eso son rectangulares y algunos están hasta pulidos. Pero es que tienen mejor calidad que el hormigón que utilizamos hoy en día, porque absorbe menos el agua, porque tiene menos expansión. O sea, es una pasada. O sea, entonces, claro, vas cogiendo cosas, vas tomando datos. Pues, por ejemplo, los lados tienen 45 grados perfectos. No es que te parezca a ti, no, es que lo han medido y son 45 grados perfectos con una alineación norte prácticamente a cero. Que eso efectivamente, como decías, no sale en ningún edificio del mundo, tiene una forma geométrica perfecta, tiene túneles en el interior, en la base, que es la parte que se ha excavado. Además, concretamente se ha excavado en una de las esquinas, han encontrado perfectamente cómo se forma la esquina de ángulo recto y toda la zona, digamos, enlosada de grandes bloques. Es decir, bueno, que pueda el posible constructor tendría grandes nociones a la hora de generar materiales artificiales. Claro, lo que pasa es que es verdad que yo cuando leía sobre, porque yo hace ya tiempo que sigo este tema de la pirámide de Bosnia, ¿no? Es un tema que siempre me ha interesado bastante. Y si es un tipo de hormigón que es una creación artificial, ¿vale? Necesitarían moldes. Sí, bueno, pero el hormigón ya sabes que tú, por ejemplo, los famosos encofradores, ¿no? O sea, tú puedes poner tablas rectas. Pero al final es como un formato molde. Pero los puedes hacer. Pero claro, pero la diferencia entre esta pirámide, por ejemplo, y las de Giza es que las de Giza son bloques de granito tallados. ¿Y esto cómo lo viertes en altura? Porque no puedes vertirlo desde bajura, tiene que ser desde altura. No, es muy sencillo. Imagínate que tú tienes una superficie plana, ¿vale? Formas un cuadrado o un rectángulo con tablones de madera, lo rellenas de hormigón y cuando está seco lo retiras. Sí, pero tienes que el hormigón tienes que verter a cubos, lo puedes subir a cubos. Claro. Te puede costar 10 millones de años, pero lo subes a cubos. O sea, es decir, tendría una explicación más sencilla que la de la pirámide de Giza. ¿Qué pasa? Que yo, he estado revisando para el programa
otro tipo de... A cubos, 10 millones de años subiendo cubos de hormigón. Sí, bueno, pues otro tipo de pirámides. Para que ¿no? se haga mala mezcla el de abajo. Porque la pirámide de Bosnia no es la única pirámide poco conocida, ¿no? O sea, estamos hablando, y me he apuntado por aquí algún dato, ya sabes que a mí me gusta dar datos, que por ejemplo, estos son datos aproximados, ¿eh? Igual en algún país me voy en una o dos, que nadie se me enfade. Por ejemplo, en China hay 40 pirámides, en Guatemala 35, en Egipto unas 118, en México hay varios cientos, en Sudán 255, en Bosnia parece ser que hay 6. Hay un montón de países más donde hay pirámides que no menciono, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay pirámides. La cuestión, en las Canarias tenemos pirámides. La cuestión es que a veces, para hacer una pirámide, y aquí me quiero referir a una pirámide que esta sí que no la conocía y que me parece brutal, porque es la segunda pirámide más grande del mundo. Y es más grande que la pirámide de Giza, y en esta sí que no hay duda que está hecha por el hombre. Es la pirámide de la Danta, que es maya, es del periodo preclásico mesoamericano y está construida aproximadamente 300 años antes de Cristo y está en el departamento de Petén, en Guatemala. ¿Por qué nombro esta pirámide? Que realmente forma parte de una acrópolis en la que hay aproximadamente otras 19 pirámides pequeñitas, ¿no? Pues bueno, esta pirámide la nombro porque es, como digo, la segunda pirámide en volumen más grande del mundo, después de la de Cholula, de Nuevo México, perdón, de Puebla, en México, porque estas sí que utilizaron un pequeño montículo que ya existía y lo recubrieron con piedras losas y siguieron construyendo hacia arriba para darle más volumen. Pero es verdad que en esta sí que se tiene la evidencia científica de que dijeron, oye, pues si tenemos una colina de 30 metros, pues 30 metros de base que nos ahorramos, ¿no? Y vamos a seguir construyendo para arriba. Obviamente tampoco se tiene explicación de cómo lo construyeron, porque como con todas las culturas precolombinas que hacían pirámides, pues que no conocían la polea, la rueda, pues claro, pues aún no sabemos cómo podían subir bloques de tanto tonelaje hasta allá arriba. Pero bueno, esta pirámide, la de la Danta, que es impresionante. O sea, yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que se meta en Google y busque imágenes o artículos sobre esta pirámide, porque van a quedarse alucinados si no la conocían. Pero esta es un ejemplo de que vale, efectivamente esta se construyó sobre un montículo natural que ya funcionaba, ¿no? O sea, que ya existía, perdón. A diferencia de lo que se cree de la de Giza, que esa se supone que se construyó de cero, y sin embargo, a igualdad que la de Bosnia, que yo personalmente creo que es un mix. Es que estoy mirando aquí un plano, se lo he enviado a Silvia por la tecnología AirDrop, de la pirámide del Sol, ¿no? La diferencia tan inmensa que hay con el resto de pirámides, lo que sería una vez limpia, ¿no? de toda esta masa agreste de malezas o naturaleza. Claro, pero por ejemplo esta pirámide del Sol, la pirámide de la Luna yo sí que lo veo muy claro, la pirámide de la Tierra también, pero la del Sol me cuesta un tanto. Y en la zona más elevada, en el pico, en el hay último tierra. Eje, vale. Tierra y vegetación. Pero bueno, pero es que tienen que excavarlo. Es que lo mismo pasa con otra pirámide, que esta quizás es más famosa, pero que sorprende, ¿no? Que es la pirámide de Xi'an. En Xi'an hay una tumba que todos conocemos, ¿no? La tumba de Qin Shi Huang, la de los guerreros de terracota, sí. el emperador chino ¿no? Que claro, pues tenemos aquí una tumba de 6.000 hectáreas. Y ¿Qué falta hay por sacar? No, casi todo. Hay falta por sacar casi todo y además tienen No, mucho no miedo se pueden de... sacar. Tienen miedo de hacerlo porque creen que hay que puede haber trampas, como esta gente ya conocía la pólvora, que... Los de los guerreros. Sí, que puede haber trampas y que se cuenta la leyenda que en el centro de la... ¿Sabes que los guerreros los destruyeron ellos mismos? Están todos destruidos. Y un guerrero creo que es una media de unos 5 o 7 años en reconstruirlos. Están todos en piezas rotas. Alguien los destruyó antes de enterrar. Tenemos que hacer un programa de eso, ¿eh? Alguien los rompió antes de enterrarlos. Bueno, alguien. Un grupo de gente, no creo que fuese un chaval a pedradas. Tontea. Fíjate. Tontea. La cuestión es que en el centro de la pirámide de Qin Shi Huang
se cree, cuenta la leyenda, cuentan unas crónicas, que hay en el centro, donde está la tumba, hay un mapa gigante de China en la que el mar, los lagos y los ríos están representados con mercurio líquido. Ya. Entonces, claro, tienen mucho miedo a que haya pólvora y alguna trampa y pueda haber algo, pues claro, y les pueda pasar algo. Yo personalmente creo que los chinos están haciendo lo mismo que los egipcios. Poco a poco. Poquito a poco. Porque el turismo Pero bueno, da muchas perras. si les pasase algo, pues también tampoco el lo turismo diría. da muchas perras. Pero bueno, a lo que voy es a que en mitad de esa tumba hay una pirámide. Hay una pirámide, además, bastante grande. Bueno, bastante grande. No en comparación con las de Giza o esta, pero bueno, tiene 50 metros por 80 más o menos. Hay que decir, es bastante grande. Y la cuestión es que si tú miras la foto de hace 100 años de la pirámide de Xi'an, pues se ve la pirámide. Si ves la pirámide a día de hoy, el gobierno chino, por lo que sea, ha dejado que se cubra de vegetación, pero es que incluso se ve que están los árboles plantados artificialmente, o sea, por las líneas. En la de China. Claro, entonces es mira, ahora que curioso. tenemos tan buena relación, ¿no? Que están estas relaciones tan estrechas entre Zaragoza y China, ¿no? Para traer diferentes empresas. Oye, es una estrategia muy buena. Podemos hablar para que nos envíen como arqueólogos allí. Bueno, bien. Puedes mirar tú a ver esas zonas de mercurio. Vale, yo entro detrás tuyo. Ya sabes que yo, Nacho, a estos sitios te sigo donde quieras. Chus, ¿cómo lo ves? Es que a ver, más pequeñito. la cuestión es que China es muy celosa con sus descubrimientos arqueológicos. Es muy meticulosa a la hora de desenterrar este tipo de cosas, pero lo que no se explica tampoco mucha gente es por qué esa pirámide, que ya se sabe que está ahí, la intentan ocultar, ¿no? O sea, hasta que no han salido las fotos en satélite y, oiga, que aquí había una pirámide, ¿dónde está? Oiga, pues si la han cubierto de vegetación, y como esa, un montón. Pero bueno, te he dicho que en China hay 40 pirámides. En este caso estamos hablando de que puede tener 30.000 años, ¿no? Más o menos. Dice Silvia que a los 5.000 años sería sepultada. Hombre, entiendo que también los túneles, la propia naturaleza hace su trabajo. En la de Bosnia, desde luego, es fácil que haya sido la naturaleza, igual que pasa con las pirámides mayas que están en la selva, que la vegetación... Claro, tú dices que China mimetizó esa pirámide. Sí, en este caso sí. En este caso concreto de la pirámide de Xi'an, sí. Es verdad que las pirámides que tienen los mayas, por ejemplo, ¿no? En Guatemala, en México, toda esa zona, la península de Yucatán, es verdad que a esas muchas se las ha comido la vegetación porque están en una zona de selva tropical, y ya sabemos pues que entre las enredaderas, las raíces, los árboles que son bastante frondosos, las han ocultado. De hecho, muchas de ellas se han descubierto con vuelos de avioneta o vuelos de aviones, de que oiga, que llegaba un piloto y decía, pues oye, ¿te puedes creer que en tal coordenada que me lo he apuntado me ha parecido ver que algo sobresalía de la copa de los árboles? Y van allí y descubren que es una pirámide que lleva olvidada pues 1000 años. Y entonces empiezan a excavar. Obviamente la cantidad de pirámides que hay en México hace inviable que el gobierno mexicano pueda excavar todas. O sea, es que hay cientos de pirámides escondidas en la selva, muchas que ni se conocen y otras que se sabe más o menos dónde puede estar. Bueno, pues aquí debe haber un complejo arquitectónico, pero bueno, pues ya si algún día hay dinero o ganas, pues que vaya alguien y lo excave, ¿no? Y llevan pues eso, 1000 años olvidadas. En 1000 años ese tipo de vegetación no es como una pirámide en el desierto, que solamente lucha contra el aire. En esas latitudes y concretamente en esa zona lucha contra, bueno, todos hemos visto alguna vez, ¿no? Andando por la calle, pues la cera levantada por una raíz de un árbol. Sí. Pues imaginaos eso durante 1000 años, ¿no? O sea, pues como te puedes imaginar, es brutal el daño que sufren, pero ahí están. Ahí están. Seguimos con más criterios para averiguar si son pirámides construidas o colinas naturales. Bueno, pues nos hemos quedado en esas corrientes subterráneas o cerca de los ríos, que efectivamente en este caso se cumple. Otro de los criterios, relación matemática y patrones geométricos, ojo, entre ellas mismas. Es decir, lo hemos comentado antes un poco así a grandes rasgos, pero si coges la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide del Dragón,
forman un triángulo equilátero entre ellas. Vale, pero si además trazas con las entradas de los túneles y las otras 2 pirámides de las 5, la del amor y la de la madre tierra, también se forma otro triángulo equilátero. Pero es que además, si juntas las más importantes con el río que pasa alrededor, también se forma otro triángulo equilátero. Y si los juntas todos, se dibuja la flor de la vida, que es otra de las cosas que suele ocurrir en las formaciones, en los valles donde se encuentran estas pirámides. Interesante que has dicho el triángulo equilátero. No es broma, porque al final si unes puntos siempre van a aparecer esa especie de triángulos, ¿no? Es que podemos tener... No, pero estos son perfectos. Por eso. Perfectos, claro. Más de las características, ¿no?, que debería cumplir una pirámide. Bueno, pues evidentemente que tiene relación astronómica con algún acontecimiento importante del cosmos. En este caso, la pirámide del Sol, el día del solsticio de verano, el 22 de junio, eclipsa perfectamente a la pirámide que está detrás de ella, que es la de la Luna. La cubre perfectamente. El dibujo de la sombra es, milimétrico. Con lo cual está colocada, como ya hemos dicho antes, en una posición orientada perfectamente a 0,012 segundos y además perfectamente alineada en paralelo con su pirámide de detrás. Ubicación con potenciales de energía. Es otra de las características. Y esta está sobre líneas volcánicas. Todas las pirámides se encuentran a lo largo de todo, o sea, alrededor de todo el mundo, en líneas volcánicas o líneas interceptadas de volcanes. La mayoría de ellas se encuentran en una conjunción de 4, 5 líneas volcánicas de interceptación de volcanes. Es decir, si tú trazas una línea entre varios volcanes, sí, y esas pirámides están construidas en esa línea, en ese cinturón. Bueno, pues en estas pirámides de Bosnia se juntan 26 líneas interceptadas de volcanes. La zona que más líneas coinciden de todo el mundo. Sí, porque además el resto de toda esa zona de Europa está muy limpio, ¿no? En cuanto al territorio, el terreno un poco de los volcanes, la zona más cercana, tendríamos también en el norte de España con Francia. Y además, ¿esto qué provoca? Bueno, pues evidentemente los flujos de energía medibles. Si estuviese por aquí Rafa nos lo podría comentar mucho mejor. Bueno, no sé si sabéis que la frecuencia natural de la Tierra estaba estimada en 7,83 hercios. Lo que pasa que toda la invención electrónica y todo lo que ha creado el ser humano la ha elevado hasta los 16 hercios, a esta frecuencia terrestre, este flujo de energía. Pero es que si se mide las frecuencias de esta zona, de estas construcciones, de estas estructuras, coincide con la frecuencia natural que tendría en aquel momento, hace 35.000 años, la Tierra. Es 7,83. Y además hay estructuras moleculares. O sea, todo la composición interior de estas estructuras son completamente geométricas perfectas. Los iones, el flujo electromagnético, todo parece seguir un patrón perfecto en energía, en frecuencia. Y los campos gravitacionales son 16 veces más fuertes que a 28 kilómetros y que en la parte más básica, en la parte de abajo de las pirámides, que en la parte superior. Bueno, es decir, eso tenemos es como un montón de criterios. Una zona elegida de exprofeso para poder generar casi como una zona sagrada.
lo que tendrían allí. Exacto. Entonces es una ¿Turismo zona acude? Sí. mucho. De hecho, se puede visitar. Anda que no habrá tiene su gente además entrada. tirando drones un montón, ¿eh? No, porque no se puede investigar, solamente puedes acceder como ¿Ah, turista. sí? Pero pues tirar Claro. el dron. Bueno, no, para eso ya sabes que necesitas un permiso, tú lo sabes mejor Sí, que nadie. sí, desde luego. Y además es que los que se siguen encargando de la investigación de esta zona son todo el grupo del doctor Semir Osmanagic, que además creo que fue en 2007 creó ¿cómo decirlo? Un patronato, una asociación, una fundación para estas investigaciones a la que se han apuntado muchísimos habitantes de esa zona, porque evidentemente quieren defender Y fondos que esto... estatales no tendrán para una No, investigación porque de estas, el Estado claro. no está de acuerdo Claro. con que estos sean formaciones hechas por el hombre, creadas por el hombre. El Estado les permite. Sí, Les permite. Al principio hubo un poco de revuelo y les permite hacer más o menos las excavaciones y tal, porque al final trae turismo y eso es dinero para la zona. Es que en cuanto hay turismo y hay dinero ya... pero claro, no, permisividad. es lo que pasa, ¿no? Que ningún político va a salir diciendo sí, son pirámides de verdad, porque como luego no lo sean... No, queda pero tranquilo que cuando tonto. descubran que son pirámides de verdad, ya una vez vistas y nunca más para él. Ya se lo quedará el Seguro, estatal, seguro. como ocurre siempre, ¿eh? Se lo queda el Estado y punto pelota. Menos Francia. Es un país muy inteligente en eso, sobre todo en el subsuelo. Cuando tú encuentras una cueva, si tú tienes pintura rupestre o encuentras con el yacimiento, es tuyo. ¿Ah, sí? No es del Estado. Sí. Y luego el Estado te pide, ¿no? O te lo compra o lo que sea. El último gran descubrimiento, como fue la cueva de Chauvet, bueno, pues es una cavidad privada, es una cueva privada. No sé, aquí la verdad es que ese Pero aquí tema- no, ya sabes que el subsuelo, eso es mejor no. No, A día de hoy no tocar ese tema. A ver, el problema es que aquí lo que se valora es el valor cultural, artístico que pueda tener. Entonces, claro, yo te voy a decir una cosa. Si un particular encuentra una cueva con pinturas rupestres que tengan un valor importante, a mí lo que me parece bien es que el Estado, si hace falta, y alguno se me va a tirar la cabeza con esto, pero si hace falta lo expropie para poder conservarlas, estudiarlas y en su caso de ser posible abrirlas al público. Lo que tú no puedes hacer es, imagínate por ejemplo que yo me pongo a cavar en un terreno que tengo y descubro Göbekli Tepe. Acá tú tienes obligación a Claro. todo lo que tú encuentras, tú lo tienes que llevar, ¿no? Claro, aquí en España sí. Esto tú sabes que hasta un billete de 5 euros en la calle tú deberías de entregarlo. Sí, en asuntos perdidos. Y, si Exacto, durante y luego un a año- los 2 años... si durante un año no lo reclama nadie, te lo y puedes si hay quedar. propietario, tú puedes reclamar un 10%, creo que era, de todo. Sí, no me acuerdo exactamente. Claro, porque que esto es algo si alguien que- encuentra 10 millones de euros, pues siempre le va, sí o sí, un 10% se va a llevar de todo ello. Bueno, sí, seguramente. Pero bueno, esto pasó, ¿te acuerdas con qué fue aquí? ¿Con los cascos íberos? Algo parecido. Ujú. Sí, con la zona El de... expoliador del Moncayo. Sí, de Calatayud, del Moncayo. Claro, es ese tipo. Pero yo hay Pero veces... eso es diferente. No, porque claro, ese claro. señor, lo siento por él, pero era un delincuente. Sí. Porque iba a yacimientos arqueológicos y los expoliaba. Exacto. Y no lo hacía por tenerlos en su casa, sino que luego los vendía. Vendía, claro. Claro, los Claro, no yacimientos es un arqueológicos aficionado que encuentra algo en su casa y se lo lleva y dices, bueno, está mal, pero... Son las campañas. Las campañas, Silvia lo sabe muy bien, pueden durar 10 días o 15 días en verano y luego estar cubierto durante todo el año. Claro que sepa dónde está cubierto todo el año, que están en laderas, que no accede nadie, pues tú vas, si te lo montas bien, puedes encontrar cosas. Hay una... También a ti igual te rebanaban hoy el cuello, igual ahora a mí, pero cierto es que parte de ese expolio a día de hoy no, pero hasta hace unos años pues estaba mejor en colecciones privadas que en según qué museos, porque había una compra-venta muy potente y bueno, pues hay obras, por ejemplo, religiosas que están en un estado excepcional en casas privadas y que de ser de otra forma pues estarían destruidas. Pero habrían ¿sabes caído por- al agua. ¿sabes por qué? Porque el que se gasta X Porque dinero lo quiere, claro. y lo conserva. Hombre, por supuesto. Y cuando tú, por castigo, ¿no? Un museo, tienes 10.000 cuadros y tienes espacio para exponer 500, por mucho que vayas haciendo exposiciones y puedas ir rotando,
al final necesitas unos fondos brutales para mantener un almacén, con ventilación pero con filtros para que no entre el polvo, con sistema de climatización, para el tema también de control de la humedad, por supuesto medidas de seguridad. Imagínate, no me quiero imaginar cómo puede ser el depósito del Museo del Prado. Lo he visto. Tiene que ser poco menos que como pero el Museo del Prado también lo tiene repartido por los ministerios, por instituciones de toda España, que eso es lo que les libera mucho. Pero hay algo que España hizo muy correcto y muy bien, que es la imposibilidad de sacar patrimonio por la frontera sin una autorización previa. Esto es muy importante. Es decir, ni venderlo. Que se quede aquí, claro. Que se quede aquí, pues te lo tienen que autorizar. Es decir, oye, pues mira, pues sí, pues el Estado no tiene interés en esta pieza de momento. Perfecto, queda libre. Pero si el Estado tiene interés, al final que se quede aquí, ¿no? Lo que es nuestro. Claro. Pero yo he estado en casas privadas en otros países, casas privadas, lógicamente, donde tienen unas colecciones de arte. Tú sabes que esos cuadros, muchos de ellos son de Italia, son de España, del siglo XVI, de diferentes conventos, de diferentes palacios, y es un espectáculo. Esa persona aprecia el arte, ama el arte y conserva el arte. De otra forma, si él no hubiese sido un comprador en aquella época, pues seguramente estarían destruidos o estarían en muy, muy mal estado de conservación. O estarían en la pared de una iglesia de un pueblo, carcomidos y deshechos por la humedad. Que también la Iglesia, obviamente, tiene el derecho de poder tener esa imagen devocional por supuesto. Vamos, por encima de todo. Pero bueno, pues hay también... es que nos vamos a meter en un terreno, pero también hay personas que se han dedicado a cogerlo, a venderlo y a llevarlo. Bueno, no, claro, pero tú sabes que yo compro arte. Y a mí me encanta comprar arte. ¿Pero por qué compro arte? Porque me gusta, la aprecio, la admiro, la conservo porque de paso la restauro y luego la mantengo de una forma. No, está claro, pero es verdad que hay mucho patrimonio, pues bueno, pues oye, hace falta mucho dinero. El patrimonio requiere de muchos medios para conservarlo y es verdad que muchas veces es complicado. En este caso de la pirámide de Bosnia, el gobierno, sin estar totalmente seguro de que lo que van a encontrar es una pirámide genuina, pues no tiene ganas de invertir dinero. Bueno, yo pues, lo puedo entender. Cuando lo encuentren ya les quitarán y ya está. Y se meterán otros arqueólogos. Bueno, no lo sé. Esto sabes cómo funciona todo esto, porque sobre todo cuando si encuentran, ¿no?, que esto es artificial, claro, ahí no es que lo han encontrado, es decir, qué van a encontrar ahí dentro y qué va a pasar con ese patrimonio que van a encontrar ahí dentro. Pero bueno, imagino que aceptarán que entre otra persona a sacarlo. Para no entrar ellos hasta la cámara donde estén los peligros y los cuchillos cortantes que caen desde los techos y caes a fosos con grandes púas, ¿no? Eso lo vimos todos en Indiana Jones. Sí. Pues eso. Y luego pueden venir bolas de piedra inmensas. Esas bolas que hay ahí en el parque, que son tremendas, ¿eh? Igual son de alguien que intentó expoliar uno de los pasadizos. Oye, de las bolas no has hablado, Silvia. Dices de las zonas de esas Bosnia. Esferas sí que están en el parque. Que había... Bueno, hay una en concreto que se sabe que tiene que pesar bastante más de 30 toneladas y mide casi 1,5 metros. Es completamente esférica. Se sabe que los materiales, aunque no se han podido estudiar, pues contiene bastante hierro. 8 piedras tenemos de esas. ¿Dónde? ¿En esta zona? En el parque arqueológico Pirámide del Sol, en la zona del Pirámide del Sol. Pero tan grande, solamente está esta y sería... la de 30 toneladas. Más de 30 toneladas. Se estima que puede ser la de mayor peso y la de mayor volumen que existe, porque por ejemplo, otra que hay en Costa Rica, hay como varias, ¿no? Sí que pesan 30 toneladas, en México hay otras que pesan 40 y esta mínimo... Se sabe que tiene que pesar eso, que es de esa magnitud, pero se estima que es bastante más grande. Lo que pasa es que no se ha podido excavar del todo, porque al final, tienen que elegir, ¿no?, en este proyecto dónde invierten y qué es lo que van estudiando poco a poco. Pero vamos, si se busca la imagen de esta tremenda esfera, es increíble. Claro, es que aquí surgen muchas preguntas, porque esto es decir, en diferentes puntos del mundo, Jaime lo ha mostrado, tú también, de esas pirámides que hay descubiertas, sobre todo en Mesoamérica, ¿no? Habíamos encontrado que hay una cantidad ingente, muchas más que en Egipto. Pero, Egipto, pues allí jugaron un papel crucial
los británicos cuando llegaron... Se lo han montado bien. Sí, primero llegó un poquito Napoleón enseñando la pata, ¿no? Y después ya pues los británicos ya pues se cercioraron, como en todas las zonas que han buscado siempre coloniales, ¿no? Me gustaría que... Piratería. Piratería. Me gustaría que pusiéramos el foco en esas galerías de las que hemos estado hablando, que se encuentran muy cercanas a estas 5 pirámides y que, bueno, pues que al final es como una red de túneles, ¿no? Y es que además dentro de estos túneles, que repito, se pueden visitar, se han encontrado unos megalitos que se sabe que son esculturas moldeadas y están puestas como si fueran tapas, no sé cómo explicarlo muy bien, pero son como huevos separados en tapas. Que hay una parte de abajo esférica y otra parte que se podría abrir, dijéramos, como si fuera así una concha. ¡Pop! Y se sabe que dentro, si lo abriésemos, esa perla que comentas, bueno, pues que ahí en su día hubo un material metálico. No se sabe muy bien a ciencia cierta de qué podría ser exactamente, pero bueno, ahí estaría colocado. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues se cree que es una cuestión energética, pero es que además no solamente se han encontrado estos megalitos, sino que hay uno de ellos, el K1, de unos 3 metros de diámetro, y que tiene unas runas, un mensaje rúnico que se ha podido analizar y dice: el portal está cerrado, estamos en un punto muerto. Tendremos que actuar como guerreros para defender y conquistar hasta que podamos movernos de nuevo a través de la puerta estelar. Madre de Dios, esto es como los mensajes de Garabandal, pero en Bosnia. Entonces, si más o menos data este mensaje de la época en la que se sellaron estos túneles, que hace 5.000 años, pues algo tuvo que ocurrir, algo tremendo en esa zona por la que tuvieron que huir, sepultar todo. O igual dejaron algo dentro de esos túneles. Bueno, aún se siguen excavando y además es muy curioso porque aunque no hay ventilación interior, pero el aire es fresco, hay una temperatura buenísima de 12 grados y además es una zona que se estima de una zona de curación, ¿sabes? Y de regeneración. Es que los túneles en concreto creo que están a 28 hercios de frecuencia, que es la frecuencia que dicen que es sanadora, o una de ellas, y además en eso también coincide con las pirámides de Giza. Que tiene unas frecuencias y con la parecidas. base de estas propias pirámides también. Es muy curioso todo esto. Yo creo que, o sea, ojalá me equivoque. O sea, ojalá no me equivoque, pero yo creo que sí que puede haber aquí una mano humana detrás de esta pirámide. O sea, igual que ahora os contaré una, que obviamente... No, pero ese pasadizo cerrado, es que me recuerda casi a... Hay una película, ¿os acordáis? ¿La habéis visto? Maleficio. Es oriental, ¿no? Que tienes que rompen un acceso casi como a un pasadizo y se encuentran que dentro estaba sellado porque dentro está el maleficio y entonces eso me está sonando. Sí, es muy, a mí me gustó, siempre en punto de humor, pero a mí me gustó esa película y dentro pues está ese rito maleficio que hace destruye, ¿no? Pero hay algo escrito en un está en un todo megalito, lleno, completamente escrito hasta que Sí, llegas a un sí. punto que no se puede mirar. Bueno, y estaba sellado y dicen que no entre nadie. Pues esto es como pues la curiosidad de esas personas o chavales les lleva a ese maleficio. Bueno, pues aquí pues igual esta curiosidad al abrir este portal cerrado, pues es como un portal cerrado. Igual descubres un maleficio de aquellas zonas. Bueno, ¿por qué cierran las tumbas? ¿Por qué a veces cierran ¿Por qué estaban cerradas las pirámides, aunque hubiesen entrado los saqueadores? Y a día de hoy, por mucho que digan los egiptólogos, las pirámides no parecían ser tumbas. Tener ese uso, ¿no? Habría que ver si algún día alguien consigue demostrar que realmente eran tumbas, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Yo, de todas formas, hay una pirámide que, bueno, no lo sé si es pirámide o no, pero desde luego la forma la tiene, ¿no? Y es muy famosa porque apareció ya había alguna foto por ahí, pero bueno,
a partir de aparecer en Google Earth, ¿no? Pues estoy hablando de la pirámide de la Antártida, ¿no? Esa famosa montaña que la ves y es exactamente como una pirámide, solo que tiene 1600 metros, me parece, de altura, y que, bueno, hay todo tipo de teorías, ¿no? O sea, sí, pero eso sí que es un capricho incluso del hielo. Bueno, vamos a ver, Nacho. O no. Hay quien dice que eso puede ser, que eso lo pudieron construir los antiguos atlantes, porque hay pruebas, y eso es cierto, de que hace 12.000 años la Antártida no tenía hielo, con lo cual es posible que allí viviese una civilización. Es posible que lo construyeran los extraterrestres. Hay muchas teorías, pero lo cierto es que es verdad que... O el Tercer Reich también. Bueno, también se ha hablado efectivamente de que la base 211, con su creación del Cuarto Reich, esa famosa base antártida que parece ser que hubo y que no se ha encontrado, o que se encontró, se ocultó al conocimiento público y se destruyó en la operación Deep Frozen, pues pudiera estar también ahí, ¿no? Pero bueno, no lo sé. La cuestión es que si fuese real, si la pirámide, la supuesta pirámide de la Antártida, que yo creo que no, pero bueno, fuese real, imagínate cómo tendría que ser la civilización que la construyó para construir una pirámide de 1600 metros. Obviamente ahí, bueno, no sé, utilizarían una montaña y la cubrirían, ¿no? Claro, y unos lo cubrieron de hierbas y estos de hielo. No, que es que si se hizo fue cuando en la Antártida no había hielo. Es la cuestión. Pero bueno, pero es que claro... Era un humor de finalización de programa. Ya, pero como yo creo que la mayoría de las pirámides que no tienen explicación no la tienen porque realmente las han hecho civilizaciones que no conocemos... ¿Pero esta pirámide de la Antártida no es la que tenía una oquedad? ¿O no? ¿O la oquedad de la Antártida es diferente? Está en otro sitio la oquedad. Vale. Hombre, es que si ya fuese una pirámide y al lado una oquedad, ya... Bueno, ahora vamos a tener un problema con la IA, con estas cosas. Anda que no están sacando con la IA túneles de la Antártida donde... Súper bien hecho, donde aparecen como puertas y sea una persona corriendo. Claro, pues ahora vamos a tener... Estamos en ese momento de la realidad y no realidad. Estuve ayer viendo unos vídeos que porque el creador de contenido en concreto pone que están generados con... No, que puso este contenido está creado con IA. O sea, lo ponía. Porque realmente tú lo estás viendo y eran unos vídeos que además piensas, no, esto no lo han hecho con IA o no es fake porque ¿para qué van a hacer esto, no? Pues de espeólogos que de repente se encuentran un huevo en una cueva, lo iluminan y se mueve algo dentro, de platillos volantes, pero o sea, tan bien que dices, ostras, es que si no me dice el creador de contenido que esto es una IA, yo no sé qué pensar. Bueno, es que con la credibilidad ahora vamos a tener un problema con estas cosas. Había un vídeo concretamente de este creador que era un militar, decía, bueno, ahora que Trump es el presidente lo podemos decir, en el Área 51 tenemos máquinas que no sabemos dónde vienen, ¿no? Y salía pues un grupo de ingenieros trabajando en una máquina y tal. Tío, o es Independence Day la película, ¿sabes? O me da mucha lástima. O qué pasa, ¿no? Es bonito verlo, es interesante, pero... Bueno, pues es que al final siempre hay que acudir a las fuentes. Pero claro, ahora ¿dónde está la fuente? Bueno, pues las oficiales o las que tengan expertos reconocidos. Ahora vas a tener que ir tú a cerciorarte de que eso existe. Claro, es que eso siempre debe ser así. Hombre, bien, pero vamos a ver, a la Antártida pues ahora mismo no tenemos los medios suficientes. No tienes los permisos, eso para empezar. Pero para llegar a esa zona de la Antártida... No. Para tocar suelo continental necesitas lo permiso. Conseguimos exactamente enseguida. Pero yo en agosto puedo ir. En agosto es el deshielo. No, que allí es invierno austral. ¿Qué te iba a decir? Esa pirámide, ¿sabemos en qué punto está? Sí, las coordenadas están, no me las sé de memoria. Pero sí, pero ¿es de las zonas accesibles o es de esas que están...? No, está muy dentro de la Antártida. O sea, no es costera, por así decirlo. Pertenece a una cordillera. Claro, eso no lo han investigado, quién va a llegar hasta allí también. No, y si realmente un geólogo te dice que es una formación montañosa y confías en él, pues ¿para qué vas a ir? Vale, pues es una montaña. Pues si algún día a alguien le apetece y le damos permiso, que la suba. Pero como en la Antártida no te dan permiso para ir, pues ahí hay muchas cosas que descubrir. Porque imagínate, Nacho, que el ser humano, vamos a poner que hace, yo qué sé, 20.000, 30.000 años podemos tener vestigios de ciertas herramientas, ¿no?
algo de Bueno, arquitectura. el otro día en Göbekli Tepe, Göbekli ¿no? Tepe, perdón, si hubo un trabalenguas con eso. ¿Dónde estábamos viajando? Más de 12.000 años. No, eran 30 y pico mil, ¿no? No. Sí, 12.000 años donde se claro. encuentran ya las grandes piedras de mortero para Mínimo 12.000, cereal. y estimaban Sí. que pudieran ser 14 o 15, sí. Bueno, yo había leído incluso más, pero vamos a dar por bueno 14.000 años. Göbekli Tepe. Ya hay cierta tecnología, ¿no? Aunque Y fuera... fíjate que estas pirámides de Bosnia estamos hablando de más de 35.000. Claro, es a lo que voy. O sea, si realmente, y esto parece ser que, bueno, parece ser no, esto está demostrado, que la Antártida, hace 12.000 años estaba libre de hielos y tenía un clima templado similar al de la Patagonia, y esto es algo que se ha demostrado, o sea, eso no es que se lo invente nadie, esto los geólogos, pues ellos sabrán cómo consiguen llegar a estas conclusiones, ¿no? Claro, estamos hablando de que era un continente entero en el que perfectamente podía vivir el ser humano, por las condiciones. ¿Quién te dice que los mismos u otros que construyeron Göbekli Tepe, por ejemplo, no vivían también en la Antártida y ahí debajo del hielo hay ciudades enteras enterradas? Bueno, mira, respecto a esas civilizaciones antiguas, claro, cuando dicen, bueno, esto puede tener 30.000, 35.000 años, dicen, bueno, es que alegremente lo mandamos en aquella época, ya, pero es que exactamente el doble, más para abajo, ¿no? Más de 60.000 años tenemos arte. Entonces, para el arte hace falta un desarrollo de la conciencia, un desarrollo mental. El arte, si no puedes desarrollar rayujos, pero arte no. Un arte no esquemático, sino un arte como tal, la combinación de colores, las formas, el generar movimientos por medio del resalte de diferentes piedras, ¿no? En este caso, es decir, el arte requiere un desarrollo muy potente del ser humano y una creación, como pueden ser los sueños y todo eso. Por lo cual entiendo que algo más rudo, como sería el manejo de grandes bloques de piedra, pero claro, aquí también llevaría ese desarrollo. Para mí podría ser perfectamente paralelo. Estamos diciendo que hay pintura con 60.000 años, es decir, 30.000 años antes ya hay un desarrollo mental evolucionado para ello. Pues yo es que cada día, ya sabéis que tengo cada día más claro de que los extraterrestres somos nosotros y tenemos civilizaciones desarrolladas. Claro, desarrollo no quiere decir que tú uses teléfonos móviles, es otro tipo de desarrollo, otro tipo de tecnología, pues enterrada, destruida, vamos a poner el 90%, o no, pero enterrada. No es normal que cada vez que se hace una excavación en cualquier sitio, que no sea una ciudad, ¿no? Al final la ciudad está superponiendo construcciones, edificaciones. Cada vez que haces algo aparece un tipo de yacimiento. Bueno, y está realmente picando, vamos a entender, no estás picando 2 metros. Bueno, y si picásemos más abajo, ¿qué vamos a encontrar? Claro, la Tierra es tan inmensa su historia que es que ha tenido que haber, es que es lógico que haya tenido que haber civilizaciones y culturas olvidadas, primigenias, que no sabemos ni dónde están, que están a 30 metros bajo tierra. Pero estoy convencidísimo. Si tú estás en una calle, no la limpias con maleza y todo eso, es que en un año ya no la tienes. Y estamos hablando de asfalto, ya de un sistema. Y ya no te digo si te viene un volcán o una tormenta de arena y te la cubre. Claro, entonces, ¡pum! Hay Claro. sedimentos. Y si tú abandonas un sitio, ¿cuántos pueblos abandonados hemos ido? Silvia, hemos ido a un montón de sitios abandonados de pueblos. Pueblos que están abandonados desde hace 10, 20 años. Y es que no queda prácticamente nada por la maleza como lo devora. Y hay casas que dices, pues esto hace 15 años. No están las casas, están debajo de todos esos hierbajos. Narices, échale ahora miles de años atrás. Claro, es que es de manual. O sea, me parece a mí de persona inculta el que diga que no hay más cosas de las que sabemos enterradas. Me parece una persona que no tiene una reflexión hacia sí misma. No, y además, esto es como el que me dice que la pintura es ornamental de la prehistórica. Bueno, pues demuestra una incultura sobre el tema. Y dirigido luego, también a los expertos que hay un hecho que para mí es fundamental. ¿Qué pasa, Silvia? Me mira como diciendo, ya estamos. Ya estás dándole hostias a todo el mundo. No, pero luego hay un hecho fundamental que es que parece mentira, ¿no? Que somos la única especie que ha conseguido evolucionar hasta el punto en el que estamos en 100.000 años.
Cuando tienes tortugas, tiburones, mamíferos que llevan siendo igual 20 millones de años y nosotros en 100.000 años hemos conseguido pasar de un homínido al ser humano, al Homo sapiens que somos ahora. Es incluso gracioso, ¿no? Y cómico que alguien pretenda hacernos pensar que somos una especie que solo tiene 100.000 o 150.000. No sé exactamente cuál es el primer Homo sapiens datado, ¿no? Pero vamos a poner 100.000 años o 150.000. No tiene ningún sentido ya ni siquiera a nivel biológico y evolutivo. O sea, no puede ser. O sea, hay especies como, por ejemplo, el tiburón de Groenlandia, que vive, por cierto, 500 años, que lleva 200 años sin evolucionar, que ya vivía con los... Pues feísimo, además. O sea, que ya vivía con los dinosaurios. Es una supervivencia extrema. ¿Sabes? Pero tú vas al Museo Arqueológico Nacional con la Dama de Baza, la de Elche, diferentes objetos que tienen miles de años. Es que te quedas de piedra, mejor dicho. Pero es espectacular. Sí. Espectacular lo que tenemos aquí de los íberos, por ejemplo, de los padres, de los creadores un poco de todo esto que tenemos aquí, y que las dejen, ¿no? A ver si las van a quitar, pero bueno. Pues sí, pero bueno, quedaremos a la espera de nuevas noticias. Ahora nos quitan las momias de según qué museos, en fin. Bueno. Ya, es que, en fin, bueno, me voy a callar. La momia Guanche, qué pena, ya lo siento de verdad. Nosotros que empujamos tantísimo el tema de las momias como un elemento artístico y como un elemento de aprendizaje de otras culturas, me da mucha lástima y ojalá se recule en este... No voy a entrar, ya entré en el programa Gemelo el otro día, pero ojalá se reculen en este tipo de actuaciones y decisiones cuando realmente hay gente que aprendemos de esto y nos sirve para aprender de cultura, para aprender de cómo vivían antiguamente, para aprender de qué elementos utilizaban para hacer un embalsamamiento, para aprender los ritos que había de enterramiento. Es que hay algo que no solamente se pinta y se dibuja, que son los rituales, que eso es el patrimonio inmaterial. Y para eso hay que entender el cuerpo, la figura completa. Así que ojalá llegue a algún oído y puedan recapacitar ante ese hecho de retirar cuerpos musealizados, porque también es arte también que se hizo, y en definitiva es el patrimonio del ritual, tan importante y tan necesario. Es la única forma de que se aprecie y se entienda el patrimonio material. Si no tenemos la historia, no tenemos el rito, no tenemos esa leyenda, no tenemos esa historia, el patrimonio material no importa un pimiento. Y esto es así, nos guste o no. Por eso nosotros nos dedicamos a recuperar esas historias, y lo que hace es engrandecer esos edificios, estas pirámides, estos lugares y esas piedras vacías, desnudas, que tiene su significado cuando vemos el por qué se construye. Porque nada se hace de libre albedrío, siempre hay un porqué. Las pirámides, bueno, pues habrá que ir a Bosnia. Me encantaría visitar esa zona. Yo me llevo el dron, muy, 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 muy interesante poderlo analizar, poderlo estudiar. Y bueno, me parece que hay demasiadas evidencias para poder probar que efectivamente, por los criterios científicos, son pirámides construidas por el hombre. Gracias. A vosotros. Yo me llevaré el detector de metales. Bueno, pero... Llévate el imán. Ah, vaya, el imán. ¿No? ¿Lo tienes tú el imán? No, lo tengo yo el imán. No sabes ya ni dónde lo tienes. Tiene dos. Tengo dos imanes. ¿El tuyo? Uno mío. No, tú tienes el imán que te lo quedaste la última vez. ¿Qué dices? Que lo dejamos ahí enganchado en una tajadera, ¿no te acuerdas? Se le fue la fiebre. Ahí se quedó allí. No, Ya lo rescaté, que madre mía, es que es un imán para 100 y pico kilos que se quedó enganchado en una plancha de hierro, ¿no ves? Aquí para eliminarlo. Pero lo sacamos. Lo sacamos. Bueno, no vamos a decir cómo, pero lo sacamos. Bueno, yo llevaré el detector de metales y a ti te armaremos con el imán. Bueno, gracias, y ojalá de verdad se recapaciten en las cosas de musealización muy importantes. La ciencia médica es muy importante también, que tenga acceso a este tipo de piezas, porque luego buscamos ese desarrollo evolutivo, o algo tan importante como es la búsqueda de las enfermedades, la búsqueda de diferentes partes
físicas. En fin, que llegue la cordura, que tenemos cosas más importantes que hacer que eliminar cosas de los museos. Es como si no me gusta Goya y me llevo a Goya de los museos. Pues no, ya perdió la cabeza uno como para que los perdamos el resto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.